bienvenidos a todos a esta webinar que seguro que será de interés y como ha comentado, para aquellos que no, por lo que sea, pues bueno, pues no os podéis quedar durante toda la sesión, la vais a tener grabada y la podréis ver posteriormente. Bueno, una breve introducción. Paralab es una empresa de ámbito internacional que cuenta con una experiencia de más de 30 años y que es dedicada a la distribución de instrumentación científica para laboratorio y procesos industriales. Representa fabricantes líderes en instrumentación para análisis químico, farmacéutico y mecánico, centrando sus actividades en la venta de instrumentación, asistencia técnica y formación de usuarios. En este webinar titulado Optimización de procesos y calidad de la industria del plástico, aplicaciones TSC y TGA con captura de imagen, Paralab nos demostrará a través del uso de las técnicas de calorimetría diferencial de barrido y análisis termogravimétrico con captura de imagen cómo la industria de plástico y reciclaje puede optimizar procesos, mejorar la eficiencia y realizar un control de calidad efectivo. Nos van a mostrar casos prácticos que incluyen cómo cuantificar contaminantes de plástico y materiales reciclados. Y podremos ver cómo la captura de imágenes proporciona un análisis más detallado del comportamiento de polímeros, permitiendo importantes avances en el sector. Bueno, y con esto doy paso a Alba García, que es química y doctora en química aplicada por la Universidad Autónoma de Madrid, que actualmente es responsable de producto de Paralab, quien nos podrá dar una visión mucho más extensa y concreta de Paralab y de los productos que ellos tienen. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y doy paso a Alba. Alba, cuando quieras. Muchas gracias, Marta, por la introducción. Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este webinar de análisis térmico de DSC y TGA aplicado a la industria del plástico. Como bien ha dicho Marta, en Paralab somos distribuidores de equipo de laboratorio, expertos en caracterización de materiales por distintas técnicas. Por lo tanto, no llevamos solo las técnicas de análisis térmico, sino que llevamos otras técnicas como pueden ser la microscopía electrónica de barrido, la difracción de rayos X, la fluorescencia de rayos X y el análisis elemental, entre otras. Además de esto, también contamos con divisiones de bio y de farma. Bueno, no solo somos distribuidores, sino que contamos también con un laboratorio de aplicaciones en el que, por una parte, hacemos pruebas de concepto para elegir la mejor solución para el cliente en los casos que se requiera, a modo de consultoría, y además también prestamos servicios de medida de muestras. A continuación, mi compañero Luis Spencer, experto de aplicaciones de Paralab, doctorado en química, va a ser el encargado de impartir el seminario. Luis tiene mucha experiencia en la técnica de análisis térmico, ya que realizó su doctorado principalmente con esta técnica y desde entonces ha empleado estos equipos en distintas aplicaciones. Los presentará tanto los fundamentos de la técnica como distintas aplicaciones, en este caso en la industria del plástico, y os podrá resolver todas las dudas que os surjan. Bueno, muchas gracias a todos por asistir nuevamente y Luis, cuando quieras, puedes empezar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con vosotros y muchas gracias al Centro Español de Plásticos por la oportunidad y gracias, Alba, por la introducción. Pues lo que voy a hacer entonces, vamos a nuestro webinar, vamos a empezar y lo que voy a hacer entonces es compartir la presentación para que puedan acompañar y a ver si... Vale, espero que todo el mundo lo vea y que se escuche bien. Sí, se escucha bien. Muy bien, muy bien. Vale, pues este es el tema de nuestro webinar de hoy, optimización de procesos y calidad en la industria de plástico, aplicaciones de DSC y TGA con captura de imagen. Nuestra agenda para la presentación será la siguiente. En primer lugar, el papel del análisis térmico en la economía circular.
por segundo, las técnicas de análisis térmico TGA y DSC, lo que son. Por tercero, el análisis térmico de polímeros y capturas de imagen con ejemplos. Y por fin, las conclusiones y temas futuros. Y por supuesto, las preguntas. Entonces empezamos por el papel del análisis térmico en la economía circular. Bueno, economía circular, ¿qué es? ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve? Bueno, la economía circular, al revés de la economía lineal, que era lo que estaba hace ya unos años y aún sigue estando desafortunadamente en algunos sitios del mundo, se caracteriza por un aprovechamiento de todos los recursos y optimización de todo y generar el mínimo de residuos posible. No gastar las materias primas que se agotan de extracción de minerios o lo que sea, y podremos entonces aquí establecer 3 principios básicos, aunque si buscan hay muchas formas de referir a la economía circular dependiendo de la perspectiva o del interés del enfoque. Pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 7. Aquí hablamos de 3, donde ponemos aquí, voy a poner aquí, para que se vea con el láser, espero. Aquí pues tenemos aquí un conjunto de desafíos que las empresas tienen que enfrentar acaso quieran respetar los principios básicos de la economía circular. Pues desafíos en el diseño de los procesos de las materias primas y luego diseñar los materiales lo mejor posible en términos de durabilidad, especificidad y energía, ahorro de energía y desperdicio cero, idealmente, o que se pueda reutilizar en todo este círculo, de forma a regenerar los recursos naturales. Esto es un poco más o menos resumido lo que es la economía circular. Y lo que pasa entonces, cómo el análisis térmico puede ayudar a conseguir la economía circular. Pues es bastante sencillo, sencillo en teoría, claro. Pues vamos a ver, 2 principios. Abracemos la economía circular, algo que tiene que estar en nuestras mentes. Así que se puede desvelar el impacto del uso o incorporación de polímeros reciclados en las propiedades de sus productos finales. Es decir, para tener la economía circular, una de las formas de hacerlo es no utilizar, por ejemplo, polímeros vírgenes o incorporar una parte de polímeros reciclados con polímeros vírgenes. Y ahora, ¿qué tipo de impacto tiene esto en las propiedades que me importan? Eso el análisis térmico puede responder. Y también cómo se comporta este mismo material o los materiales respecto a la temperatura y cómo se comporta ese material después de la fabricación, por ejemplo. Y que es una relación a veces difícil, difícil de desvelar. Y esto sí que el análisis térmico también ayuda bastante a conseguir. Y esto es un reto
un desafío para que revolucionen sus capacidades de análisis con soluciones innovadoras de análisis térmico. Luego veremos al final si eso será posible o no. Y esto se hace, por supuesto, en este caso, que es el tema del webinar, con captura de imágenes en tiempo real y en que eso nos puede ayudar. Muy bien, pues ahora hablamos un poco de las técnicas de TGA y de DSC. Pues para explicar que la gran mayoría de los slides están en español. Todavía hay uno u otro que no conseguí encontrar en español, así que perdonen, pero intentaré traducir para quien no entienda muy bien el inglés. Pues hablemos entonces primero de la técnica de termogravimetría o análisis termogravimétrico, es igual, que tiene aquí las distintas normativas que explican qué es esta técnica. Y efectivamente es una técnica de análisis térmico donde la masa de la muestra es monitorizada, analizada, en función de la temperatura o del tiempo, mientras esta misma muestra está sujeta a un programa controlado de temperatura. Y este programa de temperatura puede ser que sea de calentamiento, enfriamiento o simplemente isotérmico, ¿vale? Pero lo que, como enseña aquí el gráfico, sería simplemente una monitorización del cambio de masa, no disminución, pero cambio, porque puede ser aumento, de masa en función de la temperatura. ¿Vale? Pues aquí no pasa nada, no hay nada que cambie el peso y cuando hay algún fenómeno, pues ahora ahí sí se nota y luego se cuantifica exactamente cuánto se ha perdido. Esta es la técnica de termogravimetría. Por supuesto que hay distintos tipos de fenómenos que causan pérdida o ganancia de masa. Aquí, muy breve, por ejemplo, esta es una situación muy típica, muy común de una descomposición térmica con liberación de productos gaseosos. Y como tal, el gas se pierde y la masa baja. En esta reacción B, tipo B, tenemos por ejemplo, una reacción de oxidación de metales normalmente. Por ejemplo, puede ser algún tipo de deposición de absorción de agua, por ejemplo. Pero esto sería una reacción de oxidación de metales donde hay un aumento de masa. En esta curva de tipo C tenemos una combustión del carbón. Esto porque hasta este punto la reacción o la muestra, mejor decir, está en atmósfera de nitrógeno y luego se cambia a una atmósfera reactiva oxidante, oxígeno, que dependiendo de la temperatura que está, va a quemar, en este caso, el carbón, ¿vale? Y entonces es una curva de tipo C. Y la curva de tipo D tenemos como una de tipo A, pero en dos pasos. Y esta no suele, depende de las industrias. En la vuestra no espero que aparezca este tipo de curva porque es un tipo de reacción explosiva. Y hay este aparente aumento de masa porque, como es explosiva, pues cuando explota la muestra, pues que presiona el crisol en este momento y luego desaparece. Y por eso hay un aumento aparente y luego una brusca disminución abrupta de masa. ¿Vale? Muy bien. La calorimetría diferencial de barrido. La calorimetría diferencial de barrido
que también es un ensayo que está descrito en las normas, pues es otra técnica de análisis térmico, donde se mide la diferencia de energía entre una sustancia y un material de referencia, y que puede ser en función de la temperatura o en función del tiempo. Cuando tanto la muestra como la referencia siguen un programa de temperatura controlado. Es decir, por eso tenemos calorimetría, técnica para, analítica para medir diferencias de energía, calor, diferencial porque tenemos una señal que pasa igual entre la muestra y una referencia, la muestra o crisol de la referencia y el crisol de la muestra, y se anulan, y luego tenemos solamente la señal de la muestra, es más o menos. Y barrido porque se hace efectivamente un barrido o de tiempo o de temperatura. Y con esto se miden efectivamente los fenómenos térmicos que se van encontrando. Esta técnica de DSC es normalmente más compleja que la termogravimetría, pero las dos son bastante útiles y funcionan muy bien en conjunto. En la calorimetría diferencial de barrido, lo que pasa es que efectivamente tenemos un horno. Dentro de este horno tenemos un crisol que puede ser de distintos materiales, pero lo más común es que sea de aluminio, pero puede ser de otros materiales como alumina, platino, cobre, acero, bueno, todo para distintas aplicaciones. Lo más común es que sea de aluminio. Y aquí tenemos también un otro, esta sería la referencia es siempre en el lado izquierdo. Es una convención internacional. Del lado derecho tenemos aquí un crisol que de momento también está vacío. Así que cuando tenemos dos crisoles, uno en la referencia, otro en la muestra, vacíos, lo que pasa es que estamos haciendo una línea de base. Porque todos los fenómenos que pasen en la referencia y en la muestra, es decir, ¿qué puede pasar? Bueno, si tenemos una muestra, hay consumo o producción de calor, más, menos, bueno. Y luego este calor se libera a través del sensor preferentemente, casi todo, pero no totalmente. O si necesita de calor para hacer algún tipo de transición, pues lo va a buscar. Pues el flujo de calor va en este sentido, del sensor a la muestra. En este caso tenemos dos situaciones iguales, como por ejemplo podría ser el caso de hacer un análisis para determinación de capacidades caloríficas, y lo que obtenemos es una línea de base. Nada más, no pasa. La única diferencia es la diferencia de capacidades caloríficas por tema de las masas, de diferencias de masa entre los dos conjuntos de crisoles y tapa. Luego, lo más común es tener una situación donde tenemos un crisol vacío en la referencia y un crisol con una muestra en la posición de la muestra. En esa situación vamos a tener lo mismo hasta que pase algo con la muestra y luego se genera una señal, que es, por ejemplo, lo que pasa aquí, donde vemos que tenemos una línea de base que después empieza a moverse y luego recupera y mantiene. Esto de aquí es un fenómeno que en este caso, bueno, dependiendo de la temperatura, magnitud y no sé qué, pero en este caso, y dependiendo del tipo de muestra, tenemos aquí el sentido exotérmico para arriba. Luego este fenómeno es un proceso endotérmico, significa que consume calor, necesita calor para producirse. Si liberase calor,
este pico sería en el sentido opuesto. Pero en este caso estamos hablando de un pico endotérmico. Si hacemos la integración de este pico de un lado al otro, es decir, la línea de base antes, línea de base después, tenemos la área del pico que corresponde a la energía, es la entalpía, es la energía, el calor generado o consumido por la muestra para hacer su proceso, que en este caso será una fusión, pero hay otros fenómenos que consumen o que liberan calor. Pero esto es el principio, calorimetría diferencial, ¿vale? Luego, ¿qué pasa durante un ensayo de análisis térmico? Bueno, hablamos aquí un poco ahora enfocado en los polímeros y vamos a hablar de las tres técnicas, aunque esta es solamente muy breve. Nuestra muestra de polímero se caracteriza, normalmente los polímeros son semicristalinos, es decir, tienen una parte cristalina que se empaqueta bien y forman cristales, pero los cristales y luego tienen una parte amorfa, que normalmente son incluso las colas de las moléculas que son muy grandes, que no se empaquetan bien y entonces se quedan totalmente desordenadas y por eso crea un estado amorfo. Así que nuestra muestra de polímero normalmente es una mezcla de parte cristalina, parte amorfa. Más cristalino, más amorfo, depende de las condiciones depende del polímero y depende de las condiciones térmicas con que se haya producido o con que haya estado. Pero los dos efectivamente producen cosas distintas cuando hacemos análisis en particular de DSC. Cuando hacemos DSC, la parte cristalina del polímero sufre una fusión, puede fundirse y que torna la muestra más fluida. Los cristales funden. El amorfo no funde, pero el amorfo sí que puede fundir, pero en situaciones muy particulares. Y esas situaciones particulares son cuando haya una transición vítrea que es característica, que es solo la parte amorfa tiene transición vítrea. No hablaré mucho de lo que es, pero es una temperatura, un rango de temperaturas donde el polímero que está rígido empieza a moverse, a tener maleabilidad, y con esto sí hay una posibilidad de las moléculas que están más libres, que tienen más movimiento, de cristalizar, que cristalicen. Después de esta transición, porque está todo más maleable y se cristalizan y si cristalizan, esta parte que cristaliza también funde. Efectivamente no es el amorfo que funde, es la parte cristalina que funde, esta parte y esta parte que ha venido después de la transición, que ha cristalizado y luego se ha fundido, y luego pues después podemos tener algún tipo de reacciones de oxidación o de composición. En el DSC lo que vemos es efectivamente una línea donde no pasa nada, luego hay una desviación, aquí disculpe que no, no, está indicado, sí, exotérmico para arriba, endotérmico para abajo. Así que hay una desviación de la línea de base en el sentido endotérmico, esto es una transición vítrea, ¿vale? Y esto es reversible, es decir, si venimos en el sentido contrario, pues llegamos aquí y subimos y mantenemos. Esta transición vítrea siempre es característica del material con cuanto tenga cantidad de amorfo. Después de la transición vítrea, el material puede cristalizar. Y la cristalización es un proceso exotérmico, ¿vale? Esto sería una cristalización. Luego, la parte que estaba ya cristalina más esta que ha cristalizado después, todos
van a fundir. Y luego tenemos aquí la parte de fusión. Y después podemos tener, ahí llega una temperatura donde nuestra sustancia, nuestro polímero, se descompone. O por reacción exotérmica con oxígeno o por pirólisis. En el TGA, como ven, la señal, todos estos fenómenos no generan ningún tipo de señal, porque no hay pérdida de masa, simplemente hay un cambio de estructura, no hay pérdida de masa, y con cuanto no hay ningún tipo de señal. Pero así que empezamos a tener algún tipo de descomposición, pues ahí empieza la pérdida de masa, ¿vale? Y así que esto es efectivamente una pérdida, porque la reacción con oxígeno, aunque sea exotérmica, es una pérdida, porque se generan gases. El DMA es una técnica que no es el enfoque aquí de la presentación, quizás para otra sesión, pero el DMA es una técnica de análisis térmico que mide el cambio de propiedades mecánicas de nuestros materiales en función de la temperatura. Y una de las funciones, por ejemplo, de los parámetros, por ejemplo, es el módulo de storage modulus, este línea, que en este caso que es efectivamente una medida de la rigidez del material. Y acompañando esta curva de aquí, pues al inicio tenemos el material rígido, luego cuando hay la transición vítrea, que la muestra deja de estar rígida y gana maleabilidad, y por eso el módulo baja bastante, pero luego sube. ¿Por qué? Porque tenemos esta transición, esta cristalización, y con la cristalización hay un aumento de la rigidez, ¿vale? Y aumenta rigidez y luego funde, y con lo que ya estamos en una zona donde no conseguimos medir más, ¿vale? Pero esto es solamente así para que entiendan muy genéricamente cómo los tipos de fenómenos que pueden pasar con polímeros, aunque haya más, por supuesto. Esto es un resumen de las distintas técnicas y lo que se puede hacer o no con cada una. Así que la técnica más adecuada depende de la formación que se quiera, que se desee, que se necesite. Por ejemplo, la fusión, las transiciones vítreas, la cristalización, se puede medir perfectamente con el DSC, o reacciones de curados, o de polimerización también, con el DMA también algunas, otras no, el TGA no. Aquí, sublimación, pues seguro que sí. Bueno, y todos estos, importante decir aquí la capacidad, la capacidad calorífica, que es aquí en este caso un exclusivo dentro de estas técnicas de análisis térmico del DSC. Entonces, bueno, hablando de estas técnicas, ¿por qué es importante la captura de imágenes en tiempo real? ¿En qué me puede ayudar, o si me ayuda de alguna forma? Bueno, veremos entonces. El análisis térmico de polímeros y capturas de imagen. Pues nosotros tenemos, ¿para qué sirven efectivamente entonces las imágenes que vamos a ver? Pues porque efectivamente podemos descubrir información que de otra forma no teníamos acceso, como veremos. Así que podemos entender siempre lo que está pasando en nuestro termogramo, que es el gráfico del DSC. ¿Qué pasa? ¿Qué pico es este? ¿Qué pasó? Y, por supuesto, también las imágenes ayudan a contar una historia. Es una narración visual que es un poco más allá de gráficos y cuadros. Y, por supuesto, esto, bueno, ahorrar tiempo y dinero, porque todo depende de cómo se utiliza esta información.
Por ejemplo, la información, efecto de la temperatura en el color. Veremos ejemplos de eso. Entienda siempre lo que está pasando. Las imágenes son herramientas para solucionar problemas, ¿vale? Que son herramientas muy interesantes, muy potentes, muy poderosas. Y la narración visual, que con una imagen vale más que 1000 palabras a veces, y entonces se puede utilizar como, por ejemplo, en la enseñanza o explicar resultados a clientes, que es bastante más fácil explicarles con imágenes, vídeos, y publicar, ¿por qué no?, algo diferente. Y para que tengan en mente que bueno, esto no he sido yo, ha sido la revista Forbes en 2020, que dice que 90% de la información transmitida en nuestro cerebro es visual. Así que una imagen ayuda muchísimo. Ejemplos, que es lo más, sencillo, lo más inmediato. Ejemplo 1. Determinar un método adecuado de evaluación de la resistencia al calor por parte de una muestra. Si miramos al TGA de una muestra, bueno, este STA, para que sepan, bueno, te explico. TGA es las siglas en inglés, Thermogravimetric Analysis, DSC, Differential Scanning Calorimetry, STA, Simultaneous Thermal Analysis, que significa análisis térmico simultáneo. ¿Por qué simultáneo? Porque el STA incorpora en el mismo equipo TGA y DSC. ¿Vale? Así que tenemos las dos señales al mismo tiempo. Entonces, respecto a esta muestra, la muestra no sufre ningún tipo de cambio hasta 300 grados, hasta que tiene una pérdida y luego más tarde una pérdida más y pierde a 100%. Pues por aquí estaría todo bien hasta 300 grados más o menos. Ahora, veremos lo que pasa cuando filmamos, cuando capturamos imágenes de esta misma muestra y cómo cambia en función de la temperatura. Y podemos representar aquí el LAB, los parámetros LAB. El L es la luminosidad de la muestra, el A es un eje, un cambio o gira los ejes de color verde a rojo, y el B de azul a amarillo. Este es el equipo y esto es la cámara que se adjunta al equipo para que se pueda mirar, para que se pueda observar la muestra, y esto es la evolución de los parámetros. Es decir, lo que vemos aquí es que la luminosidad de la muestra cambia bastante al final de 150 grados. Luego, el B, si vemos que cambia muchísimo, que se marcha a los naranja, a los tonos naranja. Y esto se puede observar en las distintas fotos, en las distintas secuencias. Es decir, por el TGA solamente, la muestra es estable hasta los 300 grados. Pero si consideramos los parámetros visuales y el color y el cambio de color de la muestra no es estable hasta esta temperatura, sino bastante menos. Y esto puede tener porque si sacamos nuestra muestra a los 300 grados, tenemos un color distinto del inicio. Y luego nos preguntamos, ¿pero por qué? Por esto. Otro ejemplo, ejemplo 2, estabilidad térmica, ensayo de OIT, que es ensayo de oxidación, luego
seguramente en futuro hablaremos de ensayos de OIT, pero es la resistencia de en este caso estamos hablando de resistencia de los polímeros a la reacción con el oxígeno. Cuanto más tarde reaccionan, mejor, más resistentes son, o cuanto mayor la temperatura de reacción, también. En este caso tenemos dos tipos de muestras, una muestra A y una muestra B. En la muestra A, que es esta línea, y tenemos estos trozos, y en la línea esta significa que esta muestra, la A, reacciona antes de la muestra B. Es decir, la muestra A es más estable que la muestra B. Y aquí en el TG, el señal del TGA, también igual. La muestra A pierde masa más antes de la muestra B, así que es más estable la B que la A. Pero si observamos la muestra, lo que observamos es que aunque reaccione más temprano, la muestra A mantiene su forma. En este caso estamos hablando aquí de este cuadradito, mantiene su forma, mientras la B ya pierde bastante más temprano su forma. Todo depende ahora, aunque por supuesto que esta reacciona más temprano, pero esta pierde su forma. Es decir, ¿cuál es el parámetro más importante? ¿Son los dos importantes? Bueno, pero esto nos da ya una evaluación de cómo se va a comportar el material cuando sometido a este tipo de temperaturas. Un otro ejemplo que es cómo entender un resultado termogravimétrico inesperado. Es decir, que hay aquí algo que ha pasado y aquí una pérdida, y con lo que las imágenes, si todo va bien, nos van a ayudar a entender un poco qué ha pasado. Pues de momento la muestra empieza que se queda más oscura, más oscura, más oscura, como verán. Aquí está. Y luego, ¿qué pasa aquí? Es esto, una burbuja de aire que estaba ahí atrampado en la muestra. Es decir, sin estas imágenes, no tenemos ni idea por qué ha pasado aquí y por qué ha pasado. Y luego lo repetimos y sigue igual. Esto nos dice, por ejemplo, que sería una buena idea hacer una desgasificación de la muestra antes de hacer este análisis. Con cuanto no tenga volátiles, por supuesto, y no lo tiene porque estamos aquí ya en 150, 250 cuando empieza a reaccionar algo. Por eso sería interesante hacer una desgasificación previa. Otro ejemplo, reutilizar plásticos en producción, que es el reciclaje. ¿Puede la producción utilizar piezas remolidas en su proceso? Una técnica típica para este tipo de análisis es TGA-STA y DSC también. ¿La composición cambia? Bueno, veremos con los orgánicos y inorgánicos. Aquí veremos solamente con el TGA de momento, y las muestras son 2 poliamidas con fibra de vidrio. Pues lo que pasa es que una reacciona más tarde, empieza la reacción de descomposición más tarde y descompone menos, ¿vale? Es decir, tiene menos contenido orgánico, más contenido inorgánico, ¿vale? Esto sería como un 30% de fibra de vidrio, y esto tiene un 30% más o menos, y esto tiene un poco menos. Luego, vemos la misma reacción, en este caso de una poliamida virgen con fibra de vidrio, que es una de las anteriores, y miramos lo que sucede. Aquí tenemos la fusión del material, ¿vale? Y luego la descomposición. Esta es la pirólisis, y por fin la combustión con oxígeno, y se queda limpio. Y que quedamos en el final, pues la fibra de vidrio. Y esto es la diferencia entre una virgen
y una reciclada. Es decir, las fibras de vidrio son más largas en la virgen que en la reciclada. Bueno, es lógico porque en la reciclada trituramos más veces, así que estamos triturando también las fibras de vidrio y por supuesto que se quedan un poco más pequeñas, pero esto es una confirmación visual y así que con esas imágenes no, tenemos ya una idea de cuántas veces podemos hacer esto hasta que se quede o hasta que tengamos que poner un poco más de polímero virgen. ¿Vale? Otro ejemplo. Solución de problemas en el producto final. En este caso, bueno, tenemos las botellas hechas con plástico reciclado que no tienen siempre el mismo color, ni siempre tienen el mismo color, lo sabemos. Una técnica, otra típica sería TGA, STA, cuando STA significa DSC-TGA. La composición puede dar alguna información, pero ¿y el color? ¿Cómo lo vemos? Bueno, en este caso es una señal de TG, aquí, y este es el perfil de temperatura. Si comparamos, las pérdidas son básicamente iguales, pero esta no. Esta sí, muy parecida, igual, poco distinta. Pero esta de aquí es la que aporta la mayor diferencia entre ellas, que tienen una diferencia. Entonces, ¿qué tipo de información tenemos? Aquí con la cámara, las imágenes lo que vemos es que hay un primer paso de descomposición, ¿vale? Y luego sigue con la liberación de productos gaseosos. Pero es difícil para nosotros con nuestro ojo distinguir algún tipo de cambio de color. Pero para eso el software nos ayuda. Y si en este caso vemos el parámetro A en función de la temperatura, lo que vemos es que el cambio de color es igual en las dos, pero luego se distingue aquí. Mientras una sigue bajando el A, cuando bajamos el A estamos caminando para el verde, el otro sube el A. Y sube significa caminar en dirección al rojo. ¿Vale? Esto es la diferencia, es decir, alguna diferencia que es una diferencia causada por la... Hay una diferencia en las dos y la que hemos visto, la diferencia que hemos visto en la TG se justifica por esto. Luego, por supuesto, podemos hacer todo tipo de ensayos complementarios y como saber qué moléculas que se generan en la descomposición. Pues añade, por ejemplo, una línea de transferencia para un FTIR o un GCMS para analizar qué tipo de productos gaseosos son, qué moléculas son. Otro ejemplo, ahora muy breve, por ejemplo, fusión de LDPE, polietileno de baja densidad y polietileno de alta densidad. Y lo que tenemos es dos picos distintos y lo que vemos es efectivamente dos fusiones. ¿Vale? Una del LDPE y luego del H. ¿Vale? Esto puede ser bastante útil identificar contaminaciones, por ejemplo. Estabilidad térmica del PET. El PET tiene una transición vítrea que veremos ya, se queda más maleable y luego cristaliza. Se queda más duro. Y por fin funde. ¿Vale? Esto es el ejemplo número 7. Otro, un caucho de nitrilo. Aquí tenemos el TG y también, bueno, aquí en DTA no es tan importante aquí. Lo importante aquí es más
el TG, donde empezamos en atmósfera de nitrógeno inerte, pues hay una descomposición primaria. Luego bajamos la temperatura y cambiamos a oxígeno. Y cuando cambiamos a oxígeno llega a una temperatura tal que, que hay una combustión. Y esto nos hace entender un poco los resultados. Como conclusiones, hay 3 conclusiones clave que podemos tener o hacer respecto a la captura de imágenes en análisis térmico. Pues nos ayuda a descubrir información bastante preciosa y valiosa para que desvelemos detalles cruciales como alteraciones de color o de dimensiones, y con las imágenes pues, entendemos por qué y a qué temperaturas. Nos ayuda a mejorar la comprensión de los resultados, qué ha pasado. Y con esto nos ayuda a hacer un diseño y también unas especificaciones más estrechas, más bien hechas, podemos decir, para nuestras sustancias, nuestro producto. Y por supuesto también nos permite explorar el rendimiento de los materiales reutilizados y reciclados para que monitoricemos su comportamiento y podamos reutilizar y reciclar todos los polímeros que podemos incorporar con cuanto no se pierdan propiedades importantes. Y esto ayuda, por supuesto, a la economía circular, que es todo que está por detrás de todo este tema. Así que consejo o que podemos, así como conclusión, aprovechar el potencial de la captura de imágenes en tiempo real en el análisis térmico es algo que se puede utilizar para tener materiales más sostenibles y para, por supuesto, ayudar a todo un futuro sostenible. Como temas futuros, solamente para explicaros, pues tenemos, luego hablaremos, por supuesto, pero y luego con vuestras sugerencias, como ensayos de oxidación, ensayos OIT, estático y dinámico, reciclados, cuantificación de contaminaciones, por ejemplo, cómo hacer, extensión de reacciones de cura o vulcanización, de grados de curado, por ejemplo, medición de capacidades caloríficas, que es también un tema interesante, determinación, identificación y cuantificación de aditivos y otras más, por supuesto, como calibraciones en general, pero bueno, vosotros, por supuesto, vuestras sugerencias serán bienvenidas, por supuesto. Y es todo de mi parte. Pues si tienen alguna pregunta, no busquen en Google, pero pueden preguntarme a mí directamente si yo sé, si no, os encamino al Google, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Gracias por esta presentación, por todos los ejemplos. Y como bien dices, es el turno de preguntas. Os animo a que escribáis vuestras preguntas. Tenemos ya un par de preguntas por aquí. La primera es, ¿cómo se puede cuantificar niveles de contaminación de polipropileno en polietileno reciclado? Vale, pues el polipropileno, cuando estamos hablando de polietileno, que normalmente cuando se hace reciclaje tiene siempre alguna contaminación con polipropileno, aunque no se desee, pero es más o menos inevitable casi. La dificultad es que hay que garantizar que la contaminación sea baja porque luego tiene un impacto en las propiedades mecánicas del polietileno. ¿Cómo se cuantifica? Bueno, por DSC, por TGA no se puede cuantificar porque los dos se descomponen a la misma temperatura, así que por TGA no es posible. Pero es posible hacerlo por DSC.
y por otras técnicas, por supuesto, pero aquí estamos hablando de análisis térmico. En TSC, una de las cosas que se puede hacer es una recta de calibrado, que luego cuando a lo mejor hablemos de contaminaciones, un tema futuro, explico más en detalle, pero se puede hacer, por ejemplo, una recta de calibrado preparando muestras de polímero virgen y luego mezclado con distintas proporciones de polipropileno, y se hace una recta de calibrado con la entalpía de fusión del polipropileno en función de del porcentaje del polipropileno en la mezcla. Eso es una de las maneras más, las mejores maneras de hacer. Otra sería hacer por medir la área de fusión y considerar establecer una cristalinidad media, porque la fusión depende del grado de cristalinidad del polímero y depende de su porcentaje en la muestra. Así que tenemos que asumir una de las dos cosas. Pero hay estudios sobre eso, respecto a eso, luego podemos, por supuesto, hablar en otra sesión. Perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿la captura de imágenes funciona en qué condiciones de temperatura? Vale, pues la captura de imágenes funciona de forma distinta en el DSC y en el TG o el DSTA, porque efectivamente son dos equipos que van a temperaturas también ellas distintas. En el DSC la cámara funciona desde menos 50 grados Celsius hasta 300 grados Celsius. En el TGA o STA va desde la temperatura ambiente hasta 1000 grados. Así que podemos monitorizar nuestra muestra y visualizar nuestra muestra desde la temperatura ambiente hasta 1000 grados. En el STA y luego hay otros equipos que se puede también mirar, pero no tratamos aquí. Perfecto, muchas gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Os animo a que escribáis vuestras preguntas, o si queréis podéis levantar la mano y os abriremos el micro. Mira, tenemos aquí a una persona. Nos preguntan, ¿cómo se pueden diferenciar dos polímeros si coinciden en el rango de temperaturas de fusión? De fusión, pues eso, por ejemplo, hay que buscar otras técnicas. Por ejemplo, el polipropileno y el PLA, el ácido polilático, normalmente funden casi a la misma temperatura. Así que es muy difícil separarlos por la fusión. Pero, afortunadamente, se descomponen en temperaturas aunque cercanas, pero suficientemente distintas para que podamos separar los dos. Porque podemos empezar la descomposición del polipropileno, que descompone primero, parar y hacer una isotérmica, dejar que el polipropileno se descomponga en la totalidad, y luego se empieza a calentar de nuevo para que se descompone el PLA y luego se cuantifican los dos. ¿Vale? Pero por fusión solamente, si funden los dos, por DSC no es posible cuantificar, sino por otro tipo de transición, por ejemplo, que tenga uno y no tenga el otro, pero por fusión no. De acuerdo, gracias. Nada. Puede ser también por otra técnica, por ejemplo, por FTIR, que podría, bueno, depende de la cuantificación que ellos tienen, que ellos tienen en la muestra, pero también sí que, por supuesto, es posible. Perfecto, Luis. Aprovechad que tenéis aquí un experto para cualquier duda que os haya quedado.
En cualquier caso, os repito que os vamos a enviar la presentación del webinar donde encontraréis los datos de contacto. Sí, Y que... alguien se ha animado a hacerla por el chat. Nos preguntan, ¿hay alguna técnica específica para poder cuantificar una mezcla de LLDPE con LDPE? Perdonad porque no me sé las siglas de los plásticos, yo soy de comunicación. Sí. Si hay alguna técnica específica para analizar o para... Para cuantificar una mezcla. ¿Lo tienes en el chat? ¿También lo puedes abrir? Ah, sí, vale, vale. Sí, pues sí que tengo aquí. Pues sí, efectivamente, incluso estamos con un proyecto con un cliente precisamente por tema de LDPE, mezcla de LDPE y LLDPE, que es, para quien no está muy familiarizado, sería polietileno lineal de baja densidad y polietileno de baja densidad. Sí que es posible separar los dos, pero no con, no con TGA, por supuesto que no, porque descomponen la misma, es todo igual. Pero se puede separar por DSC, se puede separar por DSC, pero no es un análisis normal. Es un análisis que tarda así como unas 3 horas de análisis, porque vamos cristalizando los distintos tipos de polietileno respecto a la temperatura. Y luego cuando calentamos fundimos cada uno de ellos. Y es posible separarlos, aunque no perfectamente, por supuesto, porque se solapan parcialmente, pero yo tenía aquí pero ya no sé dónde está, una imagen exactamente con este tipo de separación. De separación de polietileno de baja densidad que genera, después de este método, es decir, es un método particular, pero con este método el polietileno de baja densidad genera 2 picos y el lineal 1, aunque aporte también el otro, pero 1. ¿Vale? Y se pueden separar estos dos. Y cuantificarlos también. Porque la entalpía de referencia del polietileno es la misma. Da igual si es baja o alta. De acuerdo, también en el chat tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿cómo evitar la subida de peso, la reacción de carbon black con oxígeno? La subida de peso. La subida de peso. Bueno, la subida de peso está que, bueno, lo único que en TGA. En TGA, sí. Bueno, normalmente lo que la reacción explosiva. Bueno, flujos bajos por un lado. Por otro lado, en lugar de tener, por ejemplo, oxígeno puro, tener aire. No oxígeno puro, pero aire. Flujos bajos. Y tener una tapa, con, o si posible, con algún agujero, si la tapa tiene, por ejemplo, si es un crisol de aluminio o de platino, que tenga un agujerito, o puede ser simplemente una tapa que esté posada, pero no un crisol sellado, eso no puede. Pero sí, flujos bajos y en lugar de oxígeno utilizar aire. Y si aire aún así no es suficiente, puede bajar aún más teniendo nitrógeno y
oxígeno, pero el flujo de oxígeno, por ejemplo, bastante más bajo, como porque en el aire, por ejemplo, teníamos, por ejemplo, el flujo 20-80, 20 de oxígeno, 80 de nitrógeno. Podemos bajar, por ejemplo, para 5, ¿vale? Y esto, en principio, la reacción se va bastante más lenta, más controlada. Gracias, Luis. Espero que haya quedado contestada la duda que tenía María Eugenia. Espero que sí. Y nada, vamos a ver aquí. Muchas gracias, gracias a ti. Y bueno, a ver si alguien más se anima. Y si no, lo que estábamos comentando antes, que tendréis los contactos de los ponentes, tanto de Luis como de Alba, a los que podéis hacer cualquier pregunta más técnica y claro que sí, con más detalle, o si les queréis adjuntar imágenes o cualquier cosa, lo podréis hacer. Claro, y si tenéis, si tenéis también, por ejemplo, algún tipo de o algún proyecto, no sé qué, nosotros también tenemos nuestro equipo de SCE en nuestro laboratorio en Barcelona, así que, por supuesto, serán bienvenidos en hacernos una visita y con vuestras muestras, por supuesto. Perfecto, gracias. Gracias a vosotros. Pues vamos a cerrar el webinar, ¿no, Marta? Sí, sí, es lo que iba a decir. Agradecer a los asistentes, a los ponentes, por supuesto, por esta presentación. Y bueno, pues lo que comentaba Leticia, ¿no? Que bueno, que esta es una primera webinar. Si tienen más interés en algún caso concreto, pues Luis como Alba se han ofrecido a que les podáis contactar, incluso que les podáis hacer una visita. Y bueno, pues con eso yo creo que damos por finalizada la webinar y, como ha dicho Leticia, recibiréis la presentación y también el vídeo para cualquier cosa que queráis clarificar o volver a profundizar sobre el tema. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos y bueno, que vaya muy bien el día. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por venir. Gracias.